Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para presentarles el tema Neuropatía auditiva en México, la importancia de realizar potenciales auditivos de tallo. Este es un trabajo que hicimos y publicamos en los anales de otorrinolaringología y les quiero presentar un poco las personas que estuvieron conmigo haciéndolo. Tenemos al doctor Guillermo Alejandro Rubio Partida, que es un estudiante verano del FIN, a Sergio Verdiales Lugo, que es residente de cuarto año actualmente del Hospital Civil de Culiacán, Ángel Castro Urquizo, que es egresado del Hospital Civil de Culiacán, mi compañera y colega, la doctora Alma de la Mora Fernández, y la doctora Eloísa Cutiña de Toledo, que todos la conocemos y está en Médica Sur. Entonces, este estudio se basa en cómo lograr y cómo entender la neuropatía en México, pero entenderla de algo diferente, y por eso le pongo el día de hoy los objetivos, doctores, porque lo que me interesa es como una reflexión social, una reflexión económica del diagnóstico real de la hipoacusia y la neuropatía auditiva en México. Entender cuáles son nuestros programas nacionales en la detección de la hipoacusia, y conocer la investigación que hemos hecho como mexicanos en este rubro en particular, la neuropatía auditiva. También quisiera que a partir de esta presentación tuviéramos la capacidad de ver algunas oportunidades para investigar y que también pudiéramos hacer y lograr el diagnóstico de la neuropatía auditiva en nuestro país. Y bueno, como les comentaba, una perspectiva socioeconómica, pues implica que nuestro país es un mundo de grandes contrastes, estados que ahorita en esta gráfica que están en verde, que tienen un gran nivel socioeconómico, a diferencia de estados del sur, que tenemos con más problemas de poder adquisitivo, pues entonces el reto es de parte del gobierno es crear un programa de cribado de tamizaje auditivo neonatal que pueda ser accesible para todos, norte, sur, centro, y por eso crea este programa que se llama TANIT, que es un programa auditivo neonatal de intervención temprana en el 2007, pero esta raíz de un antecedente que en el 2000 la OMS determina que los niños deben ser diagnosticados con emisiones otoacústicas para ver la hipoacusia de estos niños. Es un derecho de los niños. En México es un derecho también de los niños. No hay penalización si los padres no lo hacen, pero definitivamente los niños merecen totalmente tener una vida sin hipoacusia. Entonces, yéndonos un poco más adelante, pues el TANID inclusive lo podemos encontrar en la página del Gobierno de México. Aquí lo encontramos, aquí lo vemos en la parte de arriba. Y vienen los objetivos con el fin de disminuir la prevalencia de la discapacidad auditiva en la población infantil y contribuir a su plena integración e inclusión social. ¿Qué es lo que hace este programa, además del diagnóstico de emisiones otoacústicas? Pues quiere hacer un seguimiento tanto de auxiliares auditivos, implantes cocleares, y también terapia del lenguaje. ¿Cuál es la meta del TANIT? Más del 80% de los niños en un hospital dado deben tener esta cribado, ¿no? Este tamizaje auditivo neonatal. Un poquito de antecedentes, pues la hipoacusia congénita es nuestro primer, digamos, prioridad. La hipoacusia congénita es 1 de cada 1000 nacidos y en otras datos está de 0.7 a 4 de 1000 nacidos vivos. Estamos hablando de 34 millones de pacientes pediátricos con hipoacusia. En México se considera que se puede estar en el 6 al 13% de los casos. Es un problema de salud pública sin duda. Y en un estudio inclusive ya lo comentaba el doctor Giare, ya no esta es la referencia, que de acuerdo a un cribado de potenciales auditivos automatizados, el 0.65% de los 1000 nacidos vivos tenían hipoacusia documentada por potenciales. Entonces, tenemos un problema social. ¿Cómo lo podemos resolver o cómo lo estamos resolviendo? Pues aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo que tenemos en el Hospital Civil de Culiacán, esto cortesía de la doctora Nemilixli Hernández Castillo y la doctora Alma Rosa de la Mora. Esto es una tesis del 2021 en el cual vemos que si el paciente tiene factores de riesgo, sí o no, hacemos emisiones otoacústicas, si está bien, si salió positiva, si no hay problema se da de alta, si sale negativa, entonces pasa emisiones otoacústicas a las 2 semanas
y si estas pues son negativas, entonces pasa a potenciales auditivos evocados. En nuestro hospital se iría a otro hospital de tercer nivel de la Secretaría de Salud para podérselos hacer, lo cual a veces hace difícil el seguimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque tenemos que considerar nosotros cómo hacer un escrutinio adecuado en los pacientes con nacidos en general y cómo localizar a esos pacientes con hipoacusia. ¿Será mejor hacer potenciales auditivos de entrada? Hay países que lo están haciendo, entonces hacen potenciales auditivos como el cribado, y si estos salen negativos, repiten potenciales auditivos, y en algunos casos, por ejemplo, en este estudio que de Roman y Runch dicen que sale más costo efectivo que hacer emisiones una vez, emisiones una segunda vez y después potenciales. Entonces, hay que analizar porque la plática nace de esta inquietud de cómo podemos llegar a la neuropatía auditiva a través de un cribado efectivo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de cómo le hacen los hospitales a nivel nacional. En este caso, el Hospital Civil de Culiacán, tenemos aproximadamente 300 a 400 nacimientos mensuales. Tenemos, en este caso, 3 años con 12,000 pruebas aproximadamente de emisiones otoacústicas. Afortunadamente, en el hospital, pues logramos un 91% de efectividad en las emisiones otoacústicas, o sea, realizarlas en nacidos vivos en el hospital, lo cual supera por mucho la meta del TANIT, que es 80%. ¿Por qué los pacientes, cuál es la razón de lo que los pacientes con emisiones otoacústicas salgan alteradas? Pues número uno, en nuestro hospital al menos es la premadurez, después la ventilación mecánica, la sepsis y el Apgar a un minuto menor de 6. Entonces, eso sería lo que es un tamizaje auditivo neonatal habitual en un hospital de la República Mexicana. Aquí tenemos otro estudio en el cual, igual, tomando en cuenta que las emisiones otoacústicas es el primera forma de identificarla, la hipoacusia. Aquí tenemos que pacientes con sepsis neonatal, también un estudio publicado en nuestro hospital en la revista médica de la UAS, recibieron amicacina y afortunadamente solamente 8 tuvieron negatividad en las emisiones otoacústicas y ya en los potenciales salieron positivos. Algo muy interesante, un tema muy interesante que después quizá veremos, que habla precisamente que la amicacina en algunos casos no es determinante para tener potenciales negativos, pero bueno, en un hospital habitual pues tendríamos esto, emisiones otoacústicas, pero entonces ¿cómo vamos a diagnosticar neuropatía auditiva si solo hacemos emisiones otoacústicas? Sabemos la definición de neuropatía auditiva o disincronía auditiva, que significa emisiones otoacústicas presentes con potenciales auditivos disminuidos o ausentes. Entonces, si no hacemos las dos o si no hacemos potenciales, no hay manera de que nosotros podamos diagnosticar la neuropatía auditiva. También en este aspecto de la neuropatía auditiva tenemos una pobre discriminación del lenguaje o unos reflejos estapidiales ausentes, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde nace la neuropatía auditiva? Por eso también le dicen disincronía, por la alteración neural del estímulo, pues puede ser presináptica entre las células ciliadas internas y el nervio coclear, en el nervio coclear directamente en la sinapsis o directamente en todo el trayecto del nervio coclear. Muy bien, avanzamos, pues otra vez volvemos a la primera diapositiva en el cual decíamos que queríamos ver el estado de la literatura en México y el mundo de la neuropatía auditiva. Revisamos a través de las palabras neuropatía auditiva y auditory neuropathy de 1999 a la fecha para ver exactamente a través de Google Scholar y PubMed cuál es la literatura vigente actual para entender ese concepto. Buscamos los artículos más representativos internacionales de neuropatía auditiva y en la población mexicana fuimos exhaustivos y buscamos todos los artículos disponibles por autores mexicanos en centros mexicanos. Encontramos, y esto es algo que da nuestro artículo que publicamos, como les comentaba, en Anales de Otorrinolaringología, que de lo total de nacidos vivos, del 0.23 al 4% tenían neuropatía auditiva, lo cual sabemos que es un porcentaje bajo. Sin embargo, si nos vamos a la población con hipoacusia, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que estén en programas, por ejemplo, de implante coclear, se va más allá del 10%. Aquí tenemos del 12 al 14%, y esto en diversos estudios y en estudios a través de varios países de la última literatura disponible internacional.
Y bueno, ¿y qué pasa con México? ¿Qué pasa con México y la investigación? Yo creo que para entender la neuropatía auditiva no podemos saltar directamente a la neuropatía auditiva. Tendríamos que entender, como le hicimos anteriormente, cómo está la investigación del tamizaje auditivo neonatal. Entonces, este es muy interesante, un artículo del Instituto Nacional de Perinatología, del INPER, y el INPER da varias investigaciones de ese tipo. Es una investigación viejita del 97, pero ellos toman 400 niños mexicanos y analizan los potenciales auditivos de estos niños. Obviamente son niños con factores de riesgo, estamos hablando del INPER. ¿Cuáles factores de riesgo? Pues tenemos infecciones, tenemos malformaciones, tenemos peso bajo, hiperbilirrubinemia, exposición a ototóxicos, meningitis bacteriana, Apgar-Vacos. Entonces, en toda esta población de 800 oídos o 400 niños, tenemos que el 13% tiene ausencia de las ondas en los potenciales auditivos evocados. Entonces, esta es una gran forma, es un gran avance de cómo estamos viendo la hipoacusia congénita en nuestro país. Y bueno, avanzando un poco, este es el resultado de la neuropatía auditiva exactamente en México. Tenemos, desafortunadamente, la mayoría de los estudios son casos. Empezamos con el primero. En este caso tenemos López Díaz de León. Este artículo es publicado en el International Journal of Pediatric Otorrinolaryngology y tenemos casos con ataxia de Friedreich que tienen neuropatía auditiva. Son adolescentes, después se les hacen estudios de audición, salen de hecho con hipoacusia superficial, pero con gran alteración en la discriminación del lenguaje, y comentan los autores, que se me hace muy interesante que autores mexicanos determinen algo así. Dicen: pacientes con ataxia de Friedreich deben ser evaluados con neuropatía auditiva, ya que puede ser prevalente en estos pacientes. El segundo estudio lo hicimos nosotros en el Instituto Nacional de Neurología, lo vamos a comentar más adelante. Y en el siguiente también tenemos a Castillo y Castillo, que es un doctor del Federico Gómez, el cual hace un estudio de un paciente que vamos a ver más adelante en sus estudios, pero tiene 2 años, 3 meses, tiene varios factores de riesgo como prematurez e hiperbilirrubinemia, y justo hace un diagnóstico de neuropatía auditiva. El estudio más grande lo tenemos por Martínez, Cruz y colaboradores. Vean, son 7,219 nacimientos, pero él toma únicamente aquellos con bajo peso al nacer, 98, que son menos de 750 gramos al nacimiento. Él dice: ¿sabes qué? Voy a buscar la neuropatía auditiva en estos 98 niños con bajo peso al nacer, y solamente encuentra 6 con hipoacusia neurosensorial, pero ninguno con neuropatía. Pero yo creo que es importante que lo busquemos dirigidamente. Este doctor hace emisiones, productos de distorsión, hace potenciales auditivos, y la busca dirigidamente, no la encuentra en estos casos. Tenemos otro reporte de caso, Rico Romero y colaboradores, que también comentan de una niña de 2 años y 6 meses con hipoacusia. También se le hace diagnóstico de neuropatía auditiva. Vamos a ver más adelante algunos de estos casos. El tratamiento en México, al menos en estos casos, es auxiliar auditivo y terapia de lenguaje. Sabemos que eso es lo prevalente en la literatura, sin embargo, ninguno de ellos es sometido, al menos ahorita, a implante coclear. Castillo y Castillo, como les estaba comentando, un doctor del Federico Gómez hace este análisis. Tenemos el paciente que había comentado con grandes factores de riesgo, tenemos una hipoacusia leve, pero una gran alteración en la discriminación del lenguaje, y esto es importante que quede en ustedes, que la discriminación del lenguaje no tiene nada que ver con la audiometría tonal. También algo interesante que comentaban tanto Rico Romero como Castillo y Castillo, que se me hace bien ponerlo aquí ante ustedes, es que ellos hablan de las emisiones otoacústicas presentes que después se hacen ausentes a lo largo de los meses. Recordemos que las emisiones otoacústicas no son 100% necesarias. De hecho, el 15% de los pacientes con neuropatía auditiva pueden tener emisiones ausentes, pero como dicen la literatura, microfonía coclear presente. Entonces, estos dos autores comentan este fenómeno que sucedió con sus pacientes. Tenemos este caso, que esos 2 casos que publicamos en el Otolaryngology Head and Neck Surgery, no es un paciente pediátrico, pero se me hace relevante comentarlo aquí con ustedes, que son casos de neuropatía auditiva.
Les comento el caso 1 únicamente, es un paciente con SIDA y criptococosis. De hecho, aquí en la resonancia magnética en T2 podemos ver en estos, donde están los asteriscos, la carga de criptococos que tiene la sustancia blanca, y vemos un paciente que desarrolla súbitamente una hipoacusia moderada, neurosensorial. Del lado derecho, él recibe anfotericina, fluconazol, y después el paciente recupera la audición. El paciente obviamente tenía emisiones autoacústicas presentes y potenciales ausentes, y después esto se resuelve. Es un tema muy interesante porque hablan justo que el criptococosis o el criptococoma puede causar compresión en el nervio auditivo y por eso causar esta neuropatía o disincronía auditiva. ¿Cuáles son los obstáculos en la investigación de la neuropatía auditiva? Pues faltan programas establecidos para hacer potenciales auditivos evocados en la República. Yo creo que en el INPE es donde más hay evidencia que lo están haciendo. El presupuesto, pues obviamente es un gran problema. Quizá no tenemos el presupuesto de hacerle potenciales a todos los pacientes. El seguimiento, también algunos pacientes se pierden a seguimiento para poder completar todas las pruebas. Yo creo que nosotros como otorrinolaringólogos debemos hacer propuestas de ley para quizá cambiar estas tamizaje auditivo y quizás ir anexando más los potenciales para poder diagnosticar neuropatía auditiva. Considero sinceramente que nosotros no vamos a poder avanzar en la neuropatía auditiva si no cambiamos el tamizaje auditivo neonatal. ¿Qué es lo que me gustaría que se quedaran de esta plática? Debemos seguir cumpliendo en todos los hospitales, obviamente, con al menos emisiones otoacústicas, pero debemos también, nosotros que somos neurotólogos, otólogos y todos los que me escuchan, que están en contacto con niños, luchar por hacer investigación. Puede ser básica, iniciando con emisiones otoacústicas, pero finalmente ninguno de nosotros pueda tener una información adecuada de la neuropatía auditiva si no hacemos potenciales de primera instancia. Y eso es lo que debemos hacer, un cambio en el país, y lo comentamos en el artículo que ya está publicado. Implementar potenciales auditivos es crucial. Aquellos pacientes con neuropatía auditiva sabemos que se benefician de tanto auxiliares auditivos, terapia del lenguaje, inclusive implante coclear. Se ha encontrado a través de la literatura que incluso pacientes con deficiencia del nervio coclear mejoran con todo este tipo de terapias. Yo creo que es una obligación nuestra y una cuestión ética seguir luchando por estos niños para que puedan tener la rehabilitación adecuada. Muchas gracias a todos ustedes, ese será mi mensaje, y pues nada más invitarlos a seguir luchando por los niños con hipoacusia congénita. Gracias.